de que pasara Halloween y luego de que habláramos acerca de la congelación, no los íbamos a dejar a ustedes pendientes de nuestro siguiente tema en reflexiones astrológicas, porque con el profesor Carlos Cuentas nosotros sabemos perfectamente bien que ustedes están haciendo ese seguimiento juicioso de cada uno de los pasos de la cábala. Y por eso hoy vamos a asumir el que viene posterior a la congelación y del que vimos la última vez que hablamos de estos temas, un adelanto. Se trata de la fijación. Pues, profe, gracias una vez más por ayudarnos a entender y adentrarnos en este maravilloso mundo de la alquimia, la cábala y la astrología, porque cada vez más se nota como una cosa va pegada con la otra, ¿no? Y pues gracias por este tiempo para que empecemos a hablar de fijación. Hola Nuria, no, qué alegría con estas reflexiones astrológicas, cabalísticas. Sí, evidentemente es un proceso de desarrollo personal. Vamos hoy a mirar el tema del tercer estadio. Déjame compartir para que sepan de qué estamos Perfecto. hablando. Entonces, acá hay un tema bellísimo porque la fijación tiene que ver con la energía geminiana. Otras personas han hablado muy mal de la energía Géminis porque hablan desde la ignorancia, creyendo que es dispersión, creyendo una cantidad de cosas falsas, pero en el área de nuestra carta donde tenemos a Géminis, manejamos el concepto de la fijación y manejamos algo muy lindo que es el discernimiento. Entonces, vamos a profundizar un poco en esa conexión que hay de la fijación con tres estados de conciencia que son autoconciencia, subconsciencia y supraconsciencia. Nos pusimos serios, profe, pero bien serios. Esa es la conexión con la fijación. Es un equilibrio entre tus estados de autoconciencia, la subconsciencia y la supraconsciencia, que es la conexión con la idea. Ese es el estado de fijación. Ok, y es que venimos de calcinación, quemar todo, congelación, porque hablábamos acerca de la materialización, y ahora estamos hablando de verdad de desarrollo personal, de cómo estos dos estadios anteriores nos permiten dar otro paso, porque además uno siente que con la congelación terminó, ya manifesté y ya que estamos, y resulta que es apenas el comienzo. Es el comienzo, ¿por qué? Porque si te das cuenta, y miremoslo desde lo cotidiano, ¿a qué te invita la energía Géminis? A abrir la mente, porque es el estado perfecto de la comunicación, que tiene que ver con la fijación. Pero la fijación tiene una conexión más bella, y es conectar mi autoconciencia, lo que yo creo de mí, con los procesos subconscientes, con lo que he elaborado, y todo eso equilibrarlo, adaptarlo con una imagen de la supraconsciencia o la divinidad. Entonces ahí está el verdadero desarrollo, en esa adaptabilidad de nuestras diferencias sutiles. Vamos por partes, porque esto me parece que puede generar muchas interpretaciones y lo que queremos es dejar la mayor cantidad de cosas aterrizadas en la tarea. Primero, profe, usted decía que había quienes hablaban mal de la energía de Géminis, porque Géminis son los gemelos, ¿cierto? Pero es además el signo que lo acaba usted de mencionar de la comunicación. ¿Por qué se habla mal de la energía de Géminis? Porque en la antigüedad los astrólogos veían a Géminis como la dualidad, por eso le dieron el tema de los gemelos, de la dualidad, de que quiere una cosa y después quiere otra, y eso ha generado mucho ruido en la conciencia de la gente. No hay
no hay nadie más brillante que un geminiano. Tiene una capacidad del discernimiento, tiene la capacidad de separar las cosas, de comprender muchas cosas de manera simultánea. El peor insulto que tú le puedes hacer a un geminiano es preguntarle, ¿usted sí entiende lo que le voy a decir? Ese es el peor insulto. Ok. Donde tú tienes la energía Géminis, manejas discernimiento, manejas comprensión de procesos. Lo que Ok. pasa es que Géminis no se complica. Hay una metáfora en la astrología que Géminis es como un mar de conocimiento con 1 milímetro de profundidad. Y en el caso de de los comunicadores dicen que con un tenedor para bebernos, ¿no? Claro, pero fíjate que el tema tiene que ver con que a Géminis le interesa correlacionar, comprender, unir, adaptarse, discriminar, mirar diferencias sutiles entre diferentes cosas, clasificar, buscar detalles. Y eso es lo que hacemos con la autoconciencia, con la subconsciencia y con la divinidad, con la supraconciencia. Perfecto. Profe, ¿cuál es la casa de Géminis y qué rigen? Géminis en zodiaco fijo rige la casa Teres, que rige la comunicación. Su Muy bien. regente es Mercurio, que era el mensajero de los dioses. Entonces Ujú. era el que le llevaba a nivel mitológico mensajes de un dios a otro, pero también era el que les hacía bromas, el que les hacía trampas. O sea, se han desarrollado muchos conceptos desde el punto de vista mitológico. Inclusive hay creencias de que un Mercurio retrógrado tú no debes hacer nada porque todo te sale mal. Entonces, Porque ¿qué? atrasa todo y todo lo voltea, correcto. Hasta los rituales de magia muchas veces se suspenden porque se dice que se retrasan los resultados. Lo que pasa es que la energía retrógrada, a diferencia de lo que la gente piensa, invita a reflexionar. Y uno no podría entrenar su vida porque Mercurio se pone retrógrado 3 veces en el año. Entonces, Ujú. dejan de hacer negocios, dejan de actuar. No, no se puede. La vida es una conexión permanente de sucesos. Y ahí tenemos justamente ese link con el discernimiento. Y esto es bueno advertirlo ahora en esta fecha porque el último Mercurio retrógrado del año está próximo. Ya casi entra. Ya casi, casi. En Sí. diciembre lo vamos a tener, si no estoy mal. Bueno, no he mirado el detalle, a mí no me gusta como pegarme mucho a las fechas, yo trato como Me da culpa. de comprender mucho qué está pasando, por qué y para qué, para De que la acuerdo. vida sea un regalo, ¿no? Para no andar como atado a qué va a pasar. Fíjate que esto lo hablaremos en su momento, pero Plutón cuando entre a Acuario van a hacer un cambio radical para la humanidad durante los próximos 25 años. Y va Wow. a romper las creencias de estabilidad que traemos desde hace 16 años. Bueno, eso es un buen anuncio para un futuro próximo, pero efectivamente tendremos que abordarlo con profundidad. Y este tema de Mercurio retrógrado, justamente en el marco de la casa de la comunicación, la casa de Géminis y en el contexto de la fijación, se vuelve muy interesante porque estamos hablando de que no paran los procesos cuando al fin se logran las finalidades, los objetivos que veníamos hablando en el proceso de congelación, sino que ahora hay que buscar equilibrio, hay que empezar a ver esas diferencias sutiles y a tener mayor inteligencia para poder obrar en consecuencia. O me estoy yendo por un lado que no es. No, es perfecto. Inclusive has tocado un tema que hoy no hemos hablado, que son los decanatos. Esta fijación tiene 3 subíndices, que son en el primer decanato, donde se activa
dos claves, en el segundo otras dos y en el tercero otras dos. Entonces fíjate que si lo vemos desde astrología tradicional, el primer decanato sería Géminis, que lo rige el mago, que es la clave 1, y que está conectado con la clave 6, que es la que nos habla del discernimiento, realmente, que es la clave de los amantes. En esa clave podemos comprender autoconciencia, subconsciencia y supraconciencia desde la capacidad del mago de abrir la mente, y es lo que tú estás hablando. Entonces fíjate que todo lo que has hablado, hablaste de una subdivisión del primer decanato. Muy bien. Géminis, con la clave de los amantes y el mago. Y el mago, exactamente, es correcto. La capacidad del ser humano de abrir su mente, de discernir, de unir, conectar, correlacionar y comprender cosas superiores. El segundo, correcto, el segundo decanato, entonces, ¿cómo viene? Porque ya este primero es bastante importante, discernimiento, de ahí pasamos al segundo decanato. El segundo decanato es el segundo signo aire, que sería Libra, y Libra lo rige Venus, que como vimos en el podcast pasado, tiene que ver con la emperatriz, la capacidad de crear. Y Libra ya nos incluye aquí la clave de la justicia, la búsqueda permanente del equilibrio y la armonía emocional, a través de crear nuevas situaciones de equilibrio. Esta combinación es bellísima porque habla de la construcción cotidiana de la relación de pareja. Manejar nuestra energía desde el equilibrio. Aprender a amar al otro con lo que él nos da, no con lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entender que no se trata de cambiar al otro, sino de aceptar al otro tal cual es. Y disfrutar y ver que si esa persona está en mi vida, es por algo. Y si no está, es porque ya no tenemos nada que aprender. Pero los maestros. Estado de aire, de adaptabilidad en ese segundo decanato. ¿Sí? Uy, que por eso es que fallan muchas parejas, por eso es que cada vez crecen más los índices de divorcio. Porque hay una necesidad de creer que nuestra individualidad o nuestra egoteca hay que policharla. ¿Sí? Volvemos al ego polichado. Wow, este tema de la individualidad es muy interesante, profe, porque se trata de mantener lo que somos esencialmente como personas, pero sin anular la pareja y sin sentir que estar en una pareja anula, ¿no? Lo que pasa es que la individualidad estaba mal entendida. Acuérdate que hablábamos en el podcast pasado de que una cosa es pertenecer a la totalidad siendo un ser único. Y al ser un ser único, pues mi pareja también es única. Única en su contexto, única en lo que quiere. Pero aquí nos vamos a ir a algo que lo veremos más adelante. Y es que la clave de los amantes que rige la fijación está deformada cuando la contrastas con la clave del diablo, que es la ignorancia. El discernimiento de manera inadecuada desde la apariencia. Hoy no vamos a profundizar mucho de eso, pero tiene que ver con que el discernimiento es el mayor regalo que tiene el ser humano, poder separar, comprender, entender en este segundo decanato que yo funciono de una manera, mi pareja funciona de otra, pero tengo que buscar ese equilibrio y esa armonía a través de qué? A través del amor propio y del amor hacia nosotros.
Sí. Empezando por el amor propio, muy cierto, profe. Y después de esta lección de vida tan importante, el tercer decanato que nos trae. Aquí nos habla del tercer aire, pero es un aire muy rebelde, porque es el aire de Acuario regido por Urano. Y Urano nos conecta en loco, que es la divinidad. Entonces, Acuario está regido por la estrella. La estrella, cuando uno mira la capacidad de profundizar en la estrella, es como conecto mi espiritualidad a través de la meditación y me conecto con la unidad, que es nuestro concepto de Dios. Entonces, poder utilizar la capacidad meditativa para poder conectarse con la información divina es una cualidad especial de carácter del discernimiento. Además, porque meditar no se trata de sentarse en un espacio completamente silencioso, dejar la mente en blanco, que ese concepto de dejar la mente en blanco es muy particular porque resulta completamente imposible. Se trata más de controlar esa, lo que llaman la mente de mono, que salta de una idea a otra, a otra, a otra. Es encontrar realmente el centro y la capacidad de dominar lo que yo pienso, ¿no? Y ya eso comporta mira, una más que dominar, si tú miras la clave de la estrella, ahí tienes la clave. ¿Por qué? Sí. Porque hay un pájaro que se llama el ibis, que es un pájaro egipcio. Es el anzuelo para pescar una idea conceptual. Entonces, meditar, supongamos que tú dices necesito solucionar determinado tema. ¿Qué es lo que le estás lanzando al universo? Un anzuelo para centrarte en esa energía, mirar las diferencias, mirar las posibilidades, comprender por qué tienes que trabajar ese aspecto y abrir tu mente. Ese es el pájaro ibis que sale en la estrella. Y fíjate que tiene 7 estrellas lateral de la mujer. Esos son los 7 chakras que yo tengo que alinear y comprender para un proceso de interiorización. Entonces, mensajes hay muchos, las claves son maravillosos herramientas que me permiten, cuando las voy descriptando, comprender la actividad. Y en este proceso de fijación, los 3 decanatos tienen la particularidad de que nos llevan siempre al discernimiento, profe, que ha sido como la palabra central precisamente de este podcast. Diríamos que fijación es igual a discernimiento y que eso implica encontrar el equilibrio, entender qué es lo que nos hace bien, que en general es todo, porque todo es perfecto, sacar todos los aprendizajes de las cosas que nos pasan y respetar respetar al otro en su individualidad para que yo pueda estar con él y él pueda estar conmigo. Es una clave, es una etapa muy fuerte de la alquimia, es bastante compleja. Sí, así es. De hecho, esta etapa de la alquimia es bellísima. ¿Por qué? Porque si tú y yo estamos conversando y yo no estoy atento a lo que tú estás diciendo, o sea, no hago un discernimiento de ti, me quedo en un monólogo, porque me quedo pensando solo en lo que yo hablo. Pero cuando yo te escucho atentamente, abro la mente. Y esa es la cualidad geminiana, abrir la mente al discernimiento. Entender que otros tienen otra manera de ver la vida que es perfecta. Para allá iba, profe. Apertura al diálogo es reconocer al otro y es en comunicación hay una premisa de la que se parte y se parte también en psicología y es que todo lo que se dice, yo lo digo con una intención, pero quien lo escucha
lo interpreta de acuerdo con su realidad y de acuerdo con sus circunstancias. Yo soy responsable de lo que quiero decir, pero si quiero generar una comunicación efectiva, tengo que saber y entender quién es el otro, reconocer al otro para tratar de entender y darle a entender de acuerdo con su realidad lo que yo le quiero decir. No es Sí, solamente que yo salga a explotar como se me dé la gana, sino que esto es un proceso de ida y vuelta y esto nos está faltando mucho en un momento histórico en el que las cosas y las realidades ya no son realidades, sino emociones y a mí me tienen simplemente que tratar de acuerdo con mi emoción y me olvido del otro. porque hemos perdido el sentido de comprender la naturaleza del otro. Resulta que cuando tú naces, tu mercurio, que es el que hemos hablado, es tu manera de razonar, de pensar. Entonces, donde esté tu mercurio en tu carta natal, va a ser la manera natural como tú piensas. Entonces, yo no puedo suponer que aún conversando contigo, si el mercurio tuyo está por decir algo en Piscis, va a funcionar igual a una persona que tiene el mercurio en Leo. Un mercurio en Leo genera normatividad, rigidez. Un mercurio en Piscis requiere ser aprensivo, cuidadoso, cauteloso, porque maneja otra energía. Y tenemos 12 signos, tenemos 12 tipos de razonamiento. Entonces, no podemos entrar a juzgar solo de nuestro punto de vista. Ese es otro elemento del discernimiento. Y me imagino que si este proceso de fijación no se logra de manera adecuada, por supuesto, nada de lo alcanzado en el proceso anterior de congelación tiene sentido ni permanencia. No, porque no te conecta, o sea, si tú lo ves es un proceso lógico, empezaste quemando, después consolidando, eso que consolidaste hay que transformar. Por eso viene el tercer elemento que es ahí. Hay que abrir la mente, hay que generar más información. Entonces, calcinación no tiene sentido si después no viene congelación y después no viene fijación, porque después vendrá un cuarto estadio que tiene que ver con el elemento agua. Y se nos puso difícil la tarea. Porque así claro, a nosotros en este momento, si lo pensamos hablando de comunicación y de los mensajes, lo que se nos trae es el mensaje de materialice, 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 pero nadie nos puso a mirar qué ocurría después. Es decir, nos quedamos en el segundo paso de la alquimia espiritual y nos quedan faltando 10, porque creemos que el objetivo es materializar. Porque es la creencia de las sociedades de la ignorancia. Tú no vales si no tienes, tú no eres si no posees. Y ahí está la trampa de la cual nos hablan las apariencias de la clave del diablo, que es la versión deformada de los amantes, que es la que estamos viendo. Correcto, la sociedad hiperproductiva nos está llevando a pensar que se trata de tener, 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 lograr, lograr, lograr. ¿Y qué pasa después? Ser. Lo importante es ser, más que en el tener no es malo, pero hay que contextualizarlo con el ser y con el para qué y el por qué. ¿Sí? Completamente de acuerdo. Claro, es que lo que se tiene es un vehículo que va precisamente en función de reconocerme como quién soy yo, pero aparte de los bienes que posea, o que, mejor dicho, que lo que yo consigo en lo material no se convierta en mi esencia, porque mi esencia es otra. Lo que pasa es que lo material que logras conseguir es un instrumento para desarrollar tu espiritualidad, porque lo material no está ligado a lo espiritual. Es una herramienta de conciencia, ¿sí?
El que tiene dinero lo tiene para algo. Lo importante es cómo lo va a usar. El que tiene bienes materiales los tiene para algo. Porque tiene una función en el universo. ¿Sí? Lo importante es con qué nivel de conciencia lo usa. Discernimiento. Muy bien, profe. Estamos en un momento en el que de verdad hay que sentarse a reflexionar, porque ya logramos llegar a la etapa de la congelación y entramos justamente en la difícil tarea de la fijación. ¿Cuál sería la recomendación que usted le haría a una persona que está siguiendo este camino con nosotros para que pueda avanzar en ese proceso de fijación? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Hay una sola palabra, abrir la mente. Hay que abrirse a entender a que los otros funcionan diferente de mí. Hay que aceptar que en la diversidad está la integración. Cuando yo no acepto al otro, cuando yo invalido al otro porque creo que lo mío es lo único, me pierdo en la individualidad. Y ahí no puedo fijar nuevos conceptos. No puedo transformar mi vida. Cuando yo hago este proceso de apertura al otro, cuando reconozco al otro como un ser igualmente valioso que yo, porque pues evidentemente no se trata solamente de decir, ah, sí, esa cosa ya existe, sino que es una persona que tiene el mismo peso específico, por decirlo de alguna manera, que tengo yo. Tengo la posibilidad de generar cosas nuevas y mejores para mí y para mi entorno, ¿cierto? Claro, porque cuando tú abres tu mente y te dices, míralo desde este punto de vista y no te aterapes en tu propio punto de vista, estoy permitiendo que la visión de otro ser humano que tiene otra comprensión, otras creencias, otros valores, me enriquezca, me fije nuevos conceptos, me permita renovar los que tengo. Y eso me permite crecer, porque no hay nada más peligroso decir que la persona diga, yo ya lo que sé es lo que necesito y no necesito nada más. Eso es hacer curso de muerte en vida. Sí. Justamente esta semana estuve leyendo acerca de las palabras peligrosas. 3 palabras peligrosas, las que usted acaba de decir. Ya lo sé. Y otras 3 palabras, y las otras 3 palabras peligrosas eran, yo soy así. Claro, porque es que eso es una consolidación del ego. Cuando la persona, y eso pasa cuando uno ya tiene cierta edad, donde cree que todo lo tiene resuelto y que ya no necesita nada diferente y que nadie le va a cambiar su forma de vida. Si nosotros no tuviéramos esa capacidad plástica de reinventarnos, no veríamos personas de 90, 100 años estudiando, leyendo, reconstruyendo su proyecto de vida. Totalmente. Totalmente. Es que, profe, y una anécdota que le quiero contar a propósito de eso y ya para ir cerrando. Mi papá estudió Derecho cuando yo ya estaba grande. Pues grande me refiero, se graduó cuando yo tenía 12 años y con ellos se graduó una señora de casi 80 años que decidió hacer la carrera para demostrarle a su hijo que nunca era tarde para aprender. Por supuesto, sus compañeros siempre le tomaban del pelo diciéndole que había estudiado Derecho para defenderse en el juicio final. Pero, más allá del chiste, lo que le queda a uno es esa capacidad de mover al otro. Ella decide invertir en sí misma para demostrarle a su hijo que todavía tiene tiempo. Lo que pasa es que esa capacidad de resiliencia con ella debería haberlo hecho por el placer de que ella lo puede hacer. Lo que no tenga que aprender, pues, no le da el hijo. ¿Sí?
Completamente, Porque completamente. uno no alteraba la función del otro, alteraba la función de uno. Y eso lo estaremos profundizando después. Pues, profe, se nos acabó el tiempo. Qué charla tan agradable y cuánto hemos aprendido de fijación. Muchas gracias. No, es un placer, para mí es un disfrute estas charlas, estos podcasts. Es como sentarse a deleitarse de la comprensión del conocimiento. Y así tiene que ser. Y así nos hemos deleitado una vez más. Mi nombre es Nuria Asensio. Muchas gracias por acompañarnos en Reflexiones Astrológicas y nos vemos en un próximo capítulo. Un abrazo para ti, para todos y que la sabiduría los acompañe en cada pensamiento.